agradecemos nuevamente su presencia. Le damos otra vez la cordial bienvenida a todas y todos ustedes. Y a continuación, como les mencionaba, escucharemos una conferencia magistral a cargo de Eufrosina Cruz Mendoza, quien será presentada por la maestra Paz López, quien es consultora de UNIFEM e integrante del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este encuentro, este coloquio. Es en nombre del Consejo Ciudadano y lo que ha sido acuñado como nuestro lema, Mujeres al Poder, les damos la más cordial bienvenida. La democracia mexicana en clave de género, clave sustantiva en los pilares que sostienen la democracia. Hoy estamos aquí para reflexionar sobre los límites y alcances de las cuotas de género. Y cuando hablamos de cuotas, nos remitimos inmediatamente a su razón de ser, la discriminación histórica que han vivido las mujeres en la participación política. De acuerdo con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, conocida así por sus siglas en inglés, y convención que nuestro país ha suscrito y firmado un protocolo facultativo, la discriminación para esta convención constituye una violación de los principios de la igualdad de derechos y del respeto a la dignidad humana que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política. Esta discriminación tiene como resultado la disminución, sometimiento o anulación de una persona o grupo de personas, pasando por encima de sus derechos fundamentales. El acto discriminatorio se construye socialmente, se erige sobre prácticas y actitudes, estereotipos que sustentan las representaciones que nos hacemos como sociedad. Es la negación de la igualdad en el trato, y como tal, su presencia en las sociedades democráticas permite juzgar y evaluar el desempeño de la sociedad en conjunto. Los estados democráticos han de erigirse como garantes del ejercicio de los derechos de participación política y en la garantía de dicho ejercicio, la igualdad tiene un valor central. En una sociedad democrática lo que se aspira es corregir las desigualdades de la condición de las personas y se procura el respeto profundo, la no discriminación. Por ello, los Estados parte de Naciones Unidas han decidido al firmar la convención, esta que he citado, la CEDAW, tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. Se refiere al ejercicio del poder político, en particular al ejercicio de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo. Esto abarca todos los aspectos de la administración pública, y lo subrayo, y la formulación y ejercicio de la política en todos los niveles y órdenes de gobierno. Contempla también aspectos de la sociedad civil, a los partidos políticos y a otras asociaciones y organizaciones que se ocupan de la vida pública y política. Son aún enormes las dificultades que enfrentan las mujeres para participar en la toma de decisiones. Hay que hacer recorridos laberínticos por todo este caudal de instituciones y organizaciones que sustentan esta participación en la vida política de nuestro país. La eliminación de las barreras jurídicas, aunque necesaria, ya vimos que no es suficiente. La falta de participación plena e igualdad de las mujeres es una realidad nacional que hay que enfrentar, poniendo en marcha distintos mecanismos que corrijan la desigualdad. Por ello, se ha vuelto necesario tomar medidas especiales, estas de carácter temporal, para alcanzar la igualdad en la participación y garantizar que se determinen cuáles son los obstáculos a la plena participación de las mujeres. Y nos preguntamos si esas medidas temporales, esas denominadas cuotas o discriminación afirmativa, deben ser privativas de los partidos políticos y si no deberían afectar también a todas estas instituciones que sostienen los distintos órdenes y niveles de gobierno. Vernos como Estado, precisamente como Estado. Las pasadas elecciones nos revelan que el esfuerzo realizado para avanzar en la participación política de las mujeres no tuvo correlato con los resultados alcanzados. En efecto,
Puede ser que tengamos más mujeres en el Congreso, pero el resultado del esfuerzo es marginal si nos atenemos a los laberintos y obstáculos que hay que sortear para cumplir la decisión del Estado mexicano de hacer avanzar a la igualdad en la política. Democratizar la vida interna de las instituciones significa hacer que crezca la participación de las mujeres. Eufrosina Cruz Mendoza, luchadora por los derechos políticos de las mujeres en México y sobre todo los derechos políticos de las mujeres indígenas, contendió en las elecciones municipales de Santa María Quiegolani, en Oaxaca, y lo hizo seguramente consciente de los desafíos que tenía que enfrentar, sabiendo que la lucha no está solo en llegar a la contienda, que hay que lidiar con la cultura patriarcal en todos los niveles. Más tarde, quizá, pudo percatarse de que los usos y las costumbres, entre comillas, no están arraigados solo en las comunidades indígenas. Su caso, ampliamente conocido, ha sido motivo de controversias y de lucha, pero quizá un hecho que conviene resaltar es que constituye una prueba fehaciente de lagunas y laberintos legales y normativos. Es un buen ejemplo de los caminos que tienen que recorrer las mujeres que han resuelto participar en la vida política. El caso de Eufrosina ilustra también el nivel de desinformación, de lo difícil que resulta a las mujeres exigir justicia, del costo que hay que pagar si se toca la puerta equivocada o si se hace a destiempo. Revela el abuso de instancias locales y estatales, la parsimonia institucional, la apatía ciudadana, la intransigencia en usos y costumbres, las evasivas, las excusas, los pretextos para no resolver, para no dejar todo al tiempo. Y todos estos avatares constituyen el día a día de las mujeres en la política. Pero también hay que decirlo, son los hechos que además de que nos revelan, nos permiten enfocar la mirada, la necesidad de mayor sororidad, pensar mejor en los mecanismos que hay que desmontar. Nos exige trabajar más en los medios de comunicación y hacer penetrar la agenda de las mujeres en la vida pública, demandar mayor presencia de las mujeres en las instituciones que procuran la participación electoral y en las que se imparte la justicia en este terreno, insistir en que ya no es suficiente la cuota y que hay que reclamar la paridad. Eufrosina es contadora pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez, y de sus múltiples actividades, las que ha desempeñado en su vida profesional, destaca su participación como instructora comunitaria en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Ha colaborado como analista en la presidencia de la Gran Comisión en el Congreso del Estado de Oaxaca, fundadora y directora de diversos centros educativos en el Estado de Oaxaca, ha promovido el acceso de niñas y niños a la educación en espacios de equidad, en el desarrollo de sus comunidades. En 2008 fue candidata, como ya se ha mencionado aquí, a la presidencia municipal de Santa María Quiegolani, cargo que, como sabemos, se le negó el derecho de tomarlo por su condición de mujer, y a partir de esto comienza una lucha inquebrantable por la equidad de género en las comunidades indígenas de Oaxaca. Ha sido representante de encuentros jóvenes iberoamericanos en Sevilla, España, se ha hecho acreedora a premios como el Nacional de la Juventud en la categoría Aportación a la Cultura Política y Democrática, y ha sido representante en el Encuentro de Mujeres Líderes de Iberoamérica en Madrid, España. También representó a México en Bogotá, Colombia, en el Encuentro de Actores Políticos para una Mejor Democracia en América Latina, panelista, ponente en foros de diversas organizaciones, y ha participado en encuentros en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Hoy día es presidenta de la Asociación Civil Quieguacé, en donde lucha día a día por la equidad de género en Oaxaca, para las comunidades indígenas, y yo diría, pues no solamente en esos espacios, sino también en los espacios internacionales. Le damos pues la palabra a Eufrosina Cruz Mendoza. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Más que una conferencia, yo creo que tenemos que hacer una reflexión en qué momento estamos
como ciudadanas y como ciudadanos de este país, sea en usos y costumbres, sea en partidos políticos, porque hoy por hoy yo diría límites y alcances de la cuota no es una cuota que tenemos que pagar, es un derecho que por ley tenemos en la Constitución política de nuestro país, pero pareciera ser que eso es una letra muerta, ¿no?, en nuestra Constitución y en nuestras leyes de cada uno de nuestros estados. Cuando iniciamos este proceso del reconocimiento del derecho de la mujer en las comunidades indígenas, nos topamos con muchas y diversas realidades, con las propias instancias locales. En ese momento, en el 4 de noviembre del 2007, cuando fui candidata a ocupar el cargo de presidenta municipal en mi comunidad, se me negó el derecho de votar, no me dieron la oportunidad de perder o de ganar, porque a mitad de una asamblea comunitaria deciden anular. Violaron dos derechos humanos, mi derecho como mujer y los derechos de los hombres que estaban apostando por una mujer. Como es un derecho consuetudinario, es una ley no escrita. ¿Cómo empatar los usos y costumbres con la democracia? Cuando hoy por hoy la mayoría de las comunidades indígenas lo integran las mujeres por el fenómeno de inmigración que pasa en nuestras comunidades. Hoy en mi estado somos casi 1.600.000 indígenas. De esos 1.600.000 somos el 53% de mujeres. Como instancias como el Instituto Federal Electoral, como el Tribunal Federal Electoral, como el Instituto Nacional de la Mujer, cómo hacer esa línea para no violación a los derechos humanos de la mujer y que se respete lo que nos dice nuestra Constitución. Se respetarán las normas y procedimientos de las comunidades indígenas siempre y cuando se garantice la participación de la mujer frente al varón. Pero resulta ser que como es un derecho no existe un recurso de impugnación. En su momento acudimos al Instituto Estatal Electoral de mi estado, que tiene una dirección de usos y costumbres y que lo he dicho. El argumento de ello es que en mi catálogo de mi municipio no venía la palabra mujer y hoy todavía me pregunto cuál es el catálogo de mi municipio. 2. Si no se puede trastocar la autonomía de las comunidades indígenas, entonces ¿para qué existe una dirección de usos y costumbres que depende del Instituto Estatal Electoral del Estado? Se llega al Congreso del Estado de mi estado, la misma respuesta, que no se puede trastocar de golpe los usos y costumbres y que era un capricho mío como mujer, porque como no me dejaron participar, pues yo no tenía yo derecho. El argumento que nos dieron es que yo era mujer y profesionista. En los usos y costumbres de las comunidades existen diversas formas de elegir a las autoridades, de que tienes que dar un servicio comunitario a la comunidad. ¿Cómo caramba vamos a dar un servicio a la comunidad si ni tan siquiera existimos en la lista de ciudadanas, ni tan siquiera accedemos a las asambleas comunitarias? A partir de ahí se consumó el agravio el 1 de enero del 2008, no había más que perseguir en este caso, solamente quedaba una opción: acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sabiendo de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no atiende temas electorales, pero sí violación a los derechos humanos. Y en ese caso había una violación clara a mi derecho humano como mujer y los derechos de los hombres que estaban apostando por una mujer, porque lo que se pidió en el Instituto Electoral, en el Congreso del Estado, es de que se anulara esas elecciones y que se repitiera, pero no, porque los usos y costumbres no se pueden trastocar y esa no es la respuesta. Las instancias, muchas de las instancias, es la respuesta más fácil
en no resolver la violación a los derechos humanos de las mujeres y de los hombres que quieren apostar por el desarrollo de nuestra sociedad como mexicanos, y de esas mujeres conscientes ya de sus derechos. Y el camino era acudir ante la comisión, y la comisión, conjuntamente con el Instituto Nacional de la Mujer, con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, nos ayudaron. Ni un abogado nos apoyó en mi estado. Los abogados que nos apoyaron a través de los medios de comunicación es un grupo de abogados del estado de Morelos, de Cuernavaca, porque es como atentar contra todo un sistema. Mi estado tiene 570 municipios, 418 de ellas se rigen por los hoy mal llamados usos y costumbres que se han convertido en abusos y costumbres, ¿no? Hablamos de globalización, hablamos de progreso. ¿Cómo vamos a hablar de globalización como diputados, como servidores públicos, cuando muchas veces nuestra respuesta es que es la autonomía del pueblo, es que no puedo entrar ahí? Entonces yo creo que tenemos que tienen una responsabilidad en sus manos cada una de ustedes como mujeres legisladoras electas, como hombres legisladores electos, de mirar hacia esas comunidades, porque es una deuda que se tiene para con las mujeres y para con nuestras comunidades, para llegar a ese desarrollo integral que día a día estamos luchando. Y gracias a ese informe que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de una investigación ante las instancias locales de mi estado, se emite un informe. No pueden dar un exhorto porque no son los órganos pertinentes. En este caso, el informe fue de que invitaban al gobierno del estado a reformar las leyes que suplen el derecho de la mujer. Y hoy, gracias a ese informe, se mandó una iniciativa a la reforma al artículo 25 de la Constitución Local del Estado, que fue aprobado y que hoy ya es una realidad, ¿no? Ya es una realidad, y hoy se pide que se modifique el Código Electoral del Estado, que se incluya la palabra mujer en esos catálogos que no aparecen, que hoy me sigo haciendo la pregunta, no conozco mi catálogo de mi municipio, no sé quién la hizo, cuando nosotros somos los que tenemos que saberlo. En este recorrido también que hemos hecho a lo largo del país, en las comunidades, en nuestras comunidades, son los mismos rostros, son las mismas violaciones a los derechos humanos de la mujer, con el argumento de que son usos y costumbres. Yo creo que ningún uso y costumbre puede estar por encima de nuestra Constitución cuando se violan los derechos humanos. Así de fuerte, pero así de difícil es. Hoy precisamente estoy llena de impotencia y de coraje. Ayer se hizo una asamblea comunitaria de mi comunidad, donde por supuesto nada más asisten puros hombres, dirigidos por el presidente municipal, el comisariado de bienes comunales, en donde suspendieron los pagos del programa Procampo. El argumento de ellos es que la mujer líder es la causante, por ella se suspendió los pagos. Yo como caramba voy a defenderme si no tengo derecho a esa asamblea comunitaria. Las mujeres conscientes ya, ¿cómo caramba nos vamos a defender si no tienen derecho a esa asamblea comunitaria? Yo creo que es un buen momento para que estos límites y estos alcances que ya se han logrado, pero existen más límites que alcances, tenemos que hacer una conciencia de hacer las reformas desde cada una de sus trincheras de ustedes. Hoy tienen una oportunidad de ayudar. No lo vean como una responsabilidad, sino que una oportunidad de vida,
de ayudar a las otras mujeres que están ahí en las comunidades, que está a 5 o 7 horas de las grandes capitales y que no tienen acceso a un programa social porque el argumento es de que eres mujer y no tienes derecho. No das el servicio comunitario, no das el famoso tequio que hoy por hoy se ha terminado, se ha aniquilado. Es tan siempre me he preguntado cómo hacer en las comunidades para que esos espacios de las mujeres se vaya construyendo, cómo empatar la Constitución, la ley, ante esos llamados usos y costumbres, ¿no? Cuando hoy por hoy nuestras comunidades se están quedando con puras mujeres. Es cierto, ha habido avances, ha habido presidentas municipales, pero de esos 418 municipios quizás llegamos el 2% apenas. En estas elecciones pasadas de mi estado, quizás fueron de Acción Nacional, fueron 2 propietarias, del Partido Revolucionario Institucional, 1. Entonces nos hace falta mucho esa construcción de esa democracia que hace falta en nuestras comunidades. Nos invitan a votar en las elecciones para una democracia. ¿Cómo vamos a votar si en la toma de decisiones de nuestras comunidades se nos niega nuestro derecho? Cuando tenemos una credencial de elector que nos hace suponer que somos ciudadanas, y cuando se trata en la toma de decisiones de nuestras comunidades se nos niega ese derecho. Entonces, en esta plática, porque no es una conferencia, es una plática de la necesidad que hace falta, de los caminos que encaminar, y ustedes son los que más lo saben que yo. Ustedes van a tener las herramientas y los mecanismos de entrar a esos espacios a través de talleres, a través de concientización, a través de decir a los hombres también que no tengan miedo de apostar por las mujeres, porque al momento de apostar por las mujeres están apostando por el desarrollo de nuestras comunidades, por el desarrollo de sus familias. Yo siempre he dicho a los hombres que están hoy en esta lucha con nosotros, que son los locos, los rebeldes de la comunidad, como le han dicho, ¿no? Y yo pues más, ¿no? La rebelde, la marimacha, de todos los adjetivos y calificativos, pero no importa, o sea, porque estoy segura de lo que tengo derecho, porque tengo una constitución política de mi país que lo marca, porque tengo una constitución de mi estado que ya lo marca también, y por ello estoy en esa lucha para llegar a esas comunidades. Y nuestro reto en mi estado viene para las elecciones del 2010, se renuevan las alcaldías de los 570 municipios. Ojalá que ustedes como mujeres y hombres sean mis aliadas, de que en ninguna comunidad indígena ninguna mujer quede sin votar, las mujeres conscientes de que tienen derecho, porque esa es otra realidad. Hay parte de la comunidad que todavía se resiste a ese cambio y se tiene que entender, porque ese es el círculo vicioso que han visto, ese es con lo que han crecido. Entonces hay que apostar por las que ya están conscientes de que sí tienen derecho a decidir el rumbo de nuestras comunidades, a ir construyendo esa democracia que tanto se nos dice, que tanto se nos habla y que se nos sigue negando, ¿no? Entonces, lo único que me resta y que de verdad les pido, ayúdenos a seguir caminando, no nos dejen solas, porque pareciera ser que estamos contra un monstruo contra quien no quiere el desarrollo de nuestras comunidades, contra quien tiene miedo a despertar la conciencia de las mujeres de nuestras comunidades y se ostentan en nuestros usos y costumbres para no permitir el acceso a las mujeres en el desarrollo de las comunidades. Para llegar a esa democracia mexicana en clave de género, como se llama este coloquio, necesitamos alianzas, necesitamos fuerzas, y quién más mejor que ustedes
desde la máxima tribuna de nuestro país, que es el Congreso. Ustedes tienen nuestra voz, tienen nuestra confianza, no nos defrauden, ayúdenos a construir esto. Los diputados de mi estado también les pido que nos ayuden a hacer conciencia y de la falta de necesidad, porque el día que podamos hacer esto, vamos a lograr el desarrollo de nuestras comunidades, porque no es justo que se sigan muriendo más mujeres por la violencia, por el maltrato, por la violación, por no acudir a un centro de salud en tiempo y forma, por no acudir a la educación, por no acudir a ese despertar que hace falta. Y mientras que esa deuda no se salde, no podemos dar el siguiente paso. Y siempre yo lo digo, yo comparo nuestro país como si fuéramos una paloma. La paloma es la ave más hermosa porque puede volar a donde ella quiere, y hoy por hoy no lo podemos hacer porque nos falta otra ala. Tenemos una parte, pero nos falta otra. Cuando lleguemos a esa equidad y género, a esa oportunidad de igualdad de circunstancias, porque no se trata de pelearnos contra los hombres, de porque soy mujer me lo merezco, no, sino que se trata de llegar a ese equilibrio del ser humano, a esa creación perfecta que nos hizo Dios, y podremos dar el siguiente paso. Y la responsabilidad, yo creo que recae más en ustedes como legisladoras, como instancias, como el Instituto Federal Electoral, como el Tribunal Federal Electoral, como el Instituto Nacional de la Mujer. Hoy el Tribunal Federal Electoral acoge también el caso, porque a raíz de eso nos expulsan como ciudadana y vecina de la comunidad, cuando en un principio el argumento es de que yo no era ciudadana. Entonces, al expulsarme y desconocerme como ciudadana, quiere decir que sí era yo ciudadana. Entonces, son las contradicciones de los usos y costumbres. Y el Tribunal Federal Electoral es la instancia que tiene que devolverme la ciudadanía que por ley y derecho tengo. ¿Por qué? Porque así lo marca mi Constitución, que todo mexicano tiene derecho a una ciudadanía, pero en los usos y costumbres se puede dar ese tipo de cosas. Entonces, para crear un precedente, el tema electoral quizás ya quedó ahí, pero el caso, lo que estoy pidiendo es que crea la conciencia y el precedente que se necesita, hacer las reformas pertinentes, pero que no quede ahí nada más en un libro, en un escrito, sino que se baje a las realidades, y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros como sociedad. No me queda más que decirles muchísimas gracias y espero las preguntas y los cuestionamientos. Muchas gracias, Eufrosina. Vamos a hacer preguntas con papelitos que les distribuyeron por allí para acelerar el procedimiento. Si me hacen favor de pasarme los papeles con las preguntas para que Eufrosina nos haga favor de dar respuesta. Muchas gracias a nuestras personalidades del Presidium. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, con los papelitos que les distribuyeron, pasamos al siguiente panel, porque creo que vamos muy retrasadas. Agradecemos muy calurosamente las palabras de Eufrosina, esta plática que nos ha dado y que nos hace pensar, reflexionar, y la experiencia que nos ha compartido el día de hoy. Muchísimas gracias, Eufrosina. A continuación tendremos un breve receso de 15 minutos y para pasar posteriormente a nuestro primer panel denominado Monitoreo del proceso electoral desde la perspectiva de género, y solicitamos muy atentamente a quienes participan en este panel se aproximen y recuerden, tienen 15 minutos de receso. Muchas gracias.